Durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas enviaron a decenas de mujeres como agentes encubiertos a territorios ocupados por los nazis. Trabajaban solas, sin uniforme, usando identidades falsas. Su labor era crítica: mantener el contacto con los aliados, coordinar lanzamientos de armas, apoyar a la resistencia. El Tercer Reich no las consideraba combatientes. Eran clasificadas como espías ilegales. Cuando eran capturadas, quedaban fuera de toda protección legal. Lo que ocurría después no quedaba registrado y pocas sobrevivían para contarlo. ¿Qué ocurría tras la captura? ¿Por qué no se aplicaban los convenios internacionales? ¿Cómo fue posible que decenas de agentes desaparecieran sin dejar rastro en medio de Europa ocupada? Mujeres espías, la pesadilla invisible del Tercer Reich. La Segunda Guerra Mundial no se libró únicamente en campos de batalla convencionales. Paralelamente se desarrolló un conflicto encubierto de inteligencia, sabotaje y operaciones clandestinas. En 1940, el gobierno británico creó el Special Operations Executive, SOE, con el mandato de realizar acciones de sabotaje, espionaje y subversión en territorios ocupados por el Tercer Reich. Una de las principales innovaciones del SOE fue el reclutamiento de mujeres como agentes de campo. El motivo era operacional. En los territorios ocupados, los hombres en edad militar eran objeto de sospecha inmediata, mientras que las mujeres podían moverse con mayor libertad. Las agentes mujeres eran entrenadas en criptografía, radiocomunicación, explosivos, evasión, paracaidismo, combate cuerpo a cuerpo y resistencia a interrogatorio. El SOE desplegó operadoras de radio, mensajeras, coordinadoras de sabotaje y enlaces con la resistencia en varios países europeos, particularmente en Francia. Muchas operaban sin uniforme, vestidas de civil y en completo aislamiento. El trabajo incluía transmisión de mensajes cifrados, transporte de armamento, organización de ataques contra objetivos alemanes y coordinación de lanzamientos aéreos aliados. La Gestapo y el Sicherheitsdienst desarrollaron métodos específicos para detectar estas actividades. Utilizaron equipos móviles con radiogoniómetros para rastrear transmisiones, realizaron redadas sistemáticas en ciudades y pueblos y organizaron redes de informantes para identificar patrones de movimiento inusuales, en particular mujeres solas con objetos sospechosos como maletas pesadas o equipos de radio. Una vez capturadas, las espías no eran tratadas como prisioneras de guerra. La Convención de Ginebra no se aplicaba a civiles que realizaban actividades de espionaje en territorio enemigo. Las mujeres eran clasificadas como agentes ilegales y transferidas a centros de detención e interrogatorio. Uno de los principales fue la sede de la Gestapo en la avenida Foch, París, donde se aplicaban métodos sistemáticos de interrogatorio, incluyendo golpes, privación del sueño, amenazas de ejecución, simulacros de fusilamiento y manipulación psicológica. Las que no eran ejecutadas inmediatamente eran transferidas al sistema de campos de concentración. El principal centro de detención femenina del Reich era Ravensbrück, ubicado a 90 kilómetros de Berlín. Allí se mantenía a las agentes en condiciones de trabajo forzado, hacinamiento, malnutrición y aislamiento. La mayoría de las espías capturadas fueron registradas bajo la categoría Nacht und Nebel, noche y niebla, una directiva emitida por Hitler en 1941 que autorizaba la desaparición sin juicio ni registro oficial de prisioneros clasificados como amenazas políticas. Estas mujeres eran borradas del sistema judicial. No podían recibir correspondencia, no se informaba a sus países de origen sobre su paradero y sus nombres no aparecían en listas de prisioneros. Algunas fueron trasladadas a Dachau, Buchenwald u otros campos para su ejecución. En varios casos documentados, las ejecuciones fueron llevadas a cabo sin notificación previa, sin juicio y sin constancia formal. El método más común fue el disparo en la nuca en patios de campos de concentración. Los cuerpos eran incinerados inmediatamente. Los registros del SOE documentan al menos 39 agentes femeninas desplegadas en Francia. Un número significativo fue capturado, interrogado y ejecutado bajo el sistema Nacht und Nebel. Los archivos recuperados tras la guerra por las fuerzas aliadas y las investigaciones de posguerra permitieron establecer los nombres, ubicaciones y fechas aproximadas de muerte de varias de estas mujeres.
La mayoría fue arrestada entre 1943 y 1944 y ejecutada entre fines de 1944 e inicios de 1945 sin juicio ni proceso legal. El tratamiento que recibieron las espías capturadas por el régimen nazi incluyó interrogatorios sin límite legal, clasificación como elementos a desaparecer, confinamiento prolongado en aislamiento, trabajos forzados, privación alimentaria sistemática, traslado entre campos sin registro, ejecución extrajudicial y destrucción inmediata del cuerpo sin entrega a familiares ni inscripción oficial de defunción. La implementación del sistema Nacht und Nebel, la exclusión de estas mujeres del estatus de combatientes legales y la utilización sistemática de desaparición y ejecución sin juicio constituyeron el método operativo principal del régimen nazi frente a las agentes capturadas del SOE y otras redes aliadas de espionaje femenino. Noor Khan, la espía que enfrentó al Reich. Noor nació el 1 de enero de 1914 en Moscú, en el cruce improbable de culturas, religiones y filosofías. Su padre, Hazrat Inayat Khan, era un músico y maestro sufí indio, descendiente directo de Tipu Sultan, el legendario gobernante de Mysore que resistió el colonialismo británico. Su madre, Ora Rai Baker, una estadounidense que adoptó el nombre Amina Begum al casarse, provenía de una familia con raíces en el movimiento trascendentalista americano. De este matrimonio excepcional surgió una niña destinada a desafiar todas las categorías convencionales. La familia Khan se trasladó a Londres poco después de la Revolución Rusa y finalmente se estableció en Suresnes, cerca de París, donde Noor y sus hermanos crecieron en una atmósfera de contemplación espiritual, música y literatura. La Villa Fazal Mansil, su hogar en las afueras de París, se convirtió en un centro para la difusión del sufismo en Occidente, atrayendo a artistas, filósofos y buscadores espirituales. En este ambiente de refinamiento cultural y profundidad espiritual, Noor desarrolló una personalidad distintiva, introvertida pero intensamente empática, delicada en maneras pero inquebrantable en convicciones. Estudió psicología infantil en la Sorbona y música en el Conservatorio de París, donde dominó el arpa y el piano. Su sensibilidad artística la llevó también a la escritura. En 1939 publicó 20 Chataka Tales, adaptaciones de historias budistas para niños, donde su filosofía de no violencia y compasión universal quedaba plasmada en cada página. El mundo idílico de Noor se derrumbó cuando los tanques alemanes atravesaron las fronteras francesas en 1940. La familia huyó primero a Burdeos y finalmente a Inglaterra, donde ella experimentó una profunda crisis existencial. Los principios sufíes de paz universal que había abrazado toda su vida parecían insuficientes frente a la amenaza existencial del nazismo. En una carta a su hermano Vilayat escribió: «Todo lo que he creído se pone a prueba. ¿De qué sirve hablar de amor universal si no defendemos a quienes son aplastados? A veces la inacción se convierte en complicidad». Mientras luchaba con estos dilemas morales, Noor se ofreció como voluntaria para el Women's Auxiliary Air Force, WAAF, donde fue entrenada como operadora de radio. Sus habilidades excepcionales, dominaba 4 idiomas, tenía formación musical que facilitaba el aprendizaje del código Morse y poseía una memoria fotográfica para códigos y frecuencias, pronto llamaron la atención del Special Operations Executive. Tras completar su entrenamiento, Noor se convirtió en la primera operadora de radio femenina enviada a la Francia ocupada. La noche del 16 de junio de 1943 fue lanzada en paracaídas cerca de Angers con el nombre en clave Madeleine. Su misión era unirse al circuito Prosper en París, uno de los grupos de resistencia más importantes coordinados por el PSOE. El destino tenía preparada una prueba terrible. Poco después de su llegada, el circuito Prosper fue desmantelado por la Gestapo. Decenas de agentes fueron arrestados, las casas seguras comprometidas y los depósitos de armas confiscados. Se trataba de uno de los golpes más devastadores contra la resistencia, posiblemente resultado de una infiltración. El PSOE, consciente del peligro extremo, le ordenó regresar inmediatamente a Inglaterra. Aquí emerge la verdadera estatura moral de Noor. A diferencia de otras decisiones heroicas tomadas en el fragor del combate, la suya fue fríamente deliberada. Sabía que era la única operadora de radio que quedaba activa en París.
Si ella partía, la comunicación entre la Resistencia y Londres se cortaría por completo. En una transmisión cifrada, comunicó su decisión. «No puedo abandonar a mis compañeros franceses. Alguien debe mantener abierta la línea». Durante los siguientes 4 meses, Nour vivió una existencia fantasmal en las calles de París. Cambiaba de apariencia y domicilio constantemente, transportando su pesado equipo de radio en una maleta ordinaria. Las transmisiones eran enormemente peligrosas. Los alemanes habían desplegado furgonetas con detectores de radio que podían triangular una señal en minutos. Cada mensaje enviado era potencialmente el último. El 13 de octubre de 1943, la suerte de Nour se agotó. Fue traicionada por René Garry, hermana de un miembro de la Resistencia, posiblemente por celos o por la recompensa de 100.000 francos que los alemanes ofrecían. La Gestapo rodeó su apartamento en la Rue de la Faisanderie y la arrestó. Con ella capturaron su cuaderno de códigos que contenía todas sus frecuencias y horarios de transmisión. Un golpe devastador para la seguridad de las comunicaciones aliadas. Nour fue asignada a Hans Joseph Kiefer, jefe de la sección de contraespionaje en París, quien empleaba métodos que combinaban presión psicológica con promesas de trato preferencial. A diferencia de otras prisioneras que fueron brutalmente torturadas desde el primer día, a Nour inicialmente se le ofreció colaboración. Kiefer, impresionado por sus modales aristocráticos y su ascendencia noble india, intentó convertirla en agente doble. Le mostró pruebas de que sus contactos habían sido arrestados y le aseguró que su lucha ya no tenía sentido. Durante días, alternó amenazas veladas con tratos aparentemente respetuosos. Nour respondió con un silencio que desconcertó a sus captores. No negociaba, no suplicaba, simplemente se negaba a hablar sobre temas operativos. Esta resistencia pasiva, enraizada en su formación sufí, resultó tan efectiva como el desafío directo de otras prisioneras. Finalmente, frustrado, Kiefer ordenó métodos más duros, pero seguía sin obtener información útil. La determinación de Nour quedó demostrada de forma espectacular cuando, tras semanas de cautiverio, intentó escapar 2 veces de la prisión de la Avenue Foch. En el segundo intento, logró alcanzar el techo antes de ser recapturada. Estos actos, notablemente audaces para alguien previamente descrita como tímida y frágil, enfurecieron a sus captores. Fue reclasificada como prisionera extremadamente peligrosa y trasladada a Alemania en condiciones de extrema seguridad. En noviembre de 1943, Nour llegó a la prisión de Pforzheim, donde experimentó un régimen diseñado para quebrar incluso a las almas más fuertes: aislamiento total. Durante 10 meses fue mantenida en confinamiento solitario, encadenada de pies y manos, con alimentación mínima y sin comunicación humana. Este método de tortura, que evita marcas físicas visibles mientras destruye la psique del prisionero, era considerado especialmente efectivo contra mujeres por los psicólogos de las SS. A diferencia del interrogatorio, que busca extraer información, el aislamiento prolongado tiene un propósito distinto: aniquilar la identidad y la voluntad. Para alguien como Nour, cuya vida había estado centrada en conexiones humanas, familia, música, narración, la privación de contacto representaba una forma particularmente cruel de tormento. El único registro que tenemos de este periodo son los informes del carcelero, que notaba con frustración que la prisionera mantiene una actitud serena incomprensible. El último acto del drama de Nour se desarrolló en septiembre de 1944, cuando fue trasladada junto con otras prisioneras al campo de concentración de Dachau. El 13 de septiembre, sin juicio ni pretensión de legalidad, fue llevada al patio trasero del campo. Un testigo sobreviviente, Elian Pluman, relató posteriormente que Nour fue obligada a arrodillarse y luego ejecutada con un disparo en la nuca. Sus últimas palabras, según este testimonio, fueron «liberté». Tenía 30 años. Después de la guerra, cuando los detalles de su muerte emergieron gradualmente a través de testimonios y documentos recuperados, Nour Inayat Khan fue reconocida con honores póstumos, la George Cross británica y la Croix de Guerre francesa con estrella de plata. En 2012, la princesa Ana de Inglaterra inauguró una estatua en su honor en Gordon Square, Londres, el primer monumento público en el Reino Unido dedicado a una mujer musulmana, Nancy Wake, la mujer que hizo temblar a la Gestapo.
Nacida el 30 de agosto de 1912 en Wellington, Nueva Zelanda, Nancy tuvo una infancia marcada por la inestabilidad. Cuando tenía apenas 2 años, su familia se trasladó a Sydney, Australia, donde su padre pronto abandonó el hogar, dejándola con 5 hermanos y una madre que luchaba por mantenerlos. Esta experiencia temprana de adversidad forjó en ella 2 cualidades definitorias: independencia feroz y desprecio por las convenciones sociales. A los 16 años, Nancy dejó la escuela y comenzó a trabajar. Con sus ahorros embarcó en un viaje que la llevaría primero a Nueva York y luego a Londres, donde estudió periodismo y finalmente recaló en París como corresponsal del grupo Hearst. Lejos de limitarse a la cobertura de moda o sociedad, roles típicamente asignados a mujeres periodistas, Nancy se especializó en política internacional. Sus reportajes desde Austria y Alemania a mediados de los años 30 fueron de los primeros en documentar las persecuciones antisemitas del régimen nazi. Vi a hombres y mujeres atados a ruedas de carros, golpeados públicamente por ser judíos, recordaría años después. Vi sus negocios destruidos, sus sinagogas incendiadas. Desde aquel momento supe que el nazismo era mi enemigo. En 1937 Nancy se casó con Henri Fioca, un acaudalado empresario francés. Establecidos en Marsella, llevaban una vida de privilegio que podría haberla aislado de la realidad política. Pero cuando los alemanes invadieron Francia en 1940, Nancy no dudó en arriesgarlo todo. Comenzó a utilizar la villa de los Fioca como punto de paso para refugiados que huían de la ocupación. Pronto estableció contacto con redes clandestinas de evasión y se convirtió en una de las principales coordinadoras de rutas de escape hacia España. A diferencia de otras agentes que fueron formalmente reclutadas para el espionaje, Nancy se convirtió en espía por iniciativa propia, impulsada por una indignación visceral contra la ocupación nazi. Su método tampoco seguía protocolos establecidos, improvisaba constantemente, confiando en su ingenio, su atractivo físico y su extraordinaria sangre fría para sortear controles y evadir sospechas. Esta fase inicial de su resistencia revela un aspecto importante del contraespionaje nazi: su subestimación sistemática de las mujeres. A pesar de sus actividades cada vez más audaces, Nancy logró operar durante 2 años sin ser detenida, en parte porque los oficiales alemanes simplemente no podían concebir que una mujer elegante y sociable que frecuentaba los mejores restaurantes de Marsella fuera simultáneamente una de las más efectivas operadoras de la resistencia. Sin embargo, para 1943, su reputación había crecido demasiado. La Gestapo la apodó la Souris Blanche, el ratón blanco, por su habilidad para escabullirse de las trampas. Ofrecían 5 millones de francos por su captura, una de las recompensas más altas para cualquier resistente. Su nombre encabezaba todas las listas de buscados en el sur de Francia. Cuando la persecución se intensificó, Nancy emprendió una de las fugas más extraordinarias de la guerra. En 6 intentos previos había sido detenida en controles fronterizos. En el 7º cruzó los Pirineos a pie, por rutas de pastores, en pleno invierno. Fueron 71 horas de marcha continua a través de nieve y hielo, con patrullas alemanas buscándola activamente. Al llegar a España, fue brevemente detenida por autoridades franquistas, pero logró contactar con el consulado británico, que facilitó su traslado a Londres. Allí, a diferencia de lo ocurrido con Noor Khan, cuyos evaluadores dudaban de su idoneidad, los reclutadores del PSOE reconocieron inmediatamente en Nancy Wake a una operativa excepcional. La fase de preparación reveló otra faceta del carácter de Nancy. Esta mujer, que socialmente era expansiva y hasta hedonista, mostró una disciplina implacable. Dominó el paracaidismo, el manejo de explosivos, la transmisión en código Morse y el combate cuerpo a cuerpo con una eficiencia que asombraba a sus instructores. Particularmente destacó en el manejo de armas. Su puntería con pistola era inigualable entre las reclutas femeninas. El 29 de abril de 1944, bajo el nombre en clave Hélène, Nancy fue lanzada en paracaídas sobre la región de Auvernia, en el centro de Francia. Su misión era coordinar los lanzamientos de armas para la resistencia local y organizar sabotajes previos al desembarco de Normandía. Pero lo que encontró al aterrizar iba mucho más allá de sus órdenes iniciales.
Los maquis, guerrilleros rurales franceses, de la región estaban desorganizados, mal armados y carecían de liderazgo efectivo. Nancy, en una decisión que no tenía precedentes para una agente femenina, asumió el control operativo directo de más de 7.000 resistentes. Transformó un conjunto disperso de grupos en una fuerza de combate disciplinada que realizaba ataques coordinados contra guarniciones alemanas, infraestructuras ferroviarias y convoyes de suministros. Este periodo revela una diferencia fundamental en el enfoque de Nancy respecto a otras agentes. Mientras la mayoría operaba en la clandestinidad más estricta, ella adoptó una postura de confrontación directa. No se limitaba a transmitir información o coordinar desde las sombras, lideraba personalmente ataques, ejecutaba emboscadas y participaba en combates abiertos contra unidades alemanas. Quizás el episodio más extraordinario de la carrera de Nancy Wake ocurrió en junio de 1944, cuando la red de comunicaciones de su grupo maquis quedó comprometida tras la captura de su operador de radio. Sin posibilidad de contactar a Londres para coordinar lanzamientos de armas, Nancy emprendió un viaje en bicicleta de más de 500 kilómetros a través de territorio ocupado, pedaleando durante 71 horas con apenas descansos para llegar a otro puesto de transmisión. Esta hazaña física, comparable a las más duras etapas del Tour de Francia, la realizó bajo amenaza constante de captura, llevando documentos falsos y atravesando innumerables puntos de control. Cuando finalmente llegó a su destino, envió el mensaje, durmió 6 horas y emprendió el viaje de regreso por una ruta distinta. Los suministros que solicitó permitieron armar a su grupo para la batalla decisiva contra la segunda división Panzer SS, que intentaba retirarse hacia el norte tras el desembarco de Normandía. Bajo el liderazgo de Nancy, los maquis causaron más de 1.400 bajas alemanas mientras perdían solo 100 hombres. Este período revela un contraste significativo con el caso de Noor Khan. Ambas fueron operadoras de radio, pero mientras Noor trabajaba en soledad urbana, transmitiendo información, Nancy operaba en un contexto rural y de mando directo de tropas irregulares. Si Noor muestra la guerra clandestina, Nancy representa la transición al combate abierto que caracterizó la fase final de la ocupación. A diferencia de la mayoría de agentes femeninas del SOE, Nancy Wake sobrevivió a la guerra. Fue condecorada por 5 países. Recibió la George Medal británica, la Médaille de la Résistance y la Croix de Guerre francesas, la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos y la Medal of Freedom con palma de bronce. Décadas después, en 2004, fue nombrada compañera de la Orden de Australia. Su supervivencia ofrece una perspectiva única sobre el impacto psicológico a largo plazo de este tipo de operaciones. A diferencia de agentes masculinos que frecuentemente recibían puestos gubernamentales o diplomáticos después de la guerra, Nancy encontró difícil reintegrarse a la vida civil. «La guerra me arruinó para la vida normal», confesó en una entrevista. «Una vez que has probado esa adrenalina, ese sentido absoluto de propósito, todo lo demás parece insípido». Esta dificultad de readaptación refleja una realidad poco discutida sobre las agentes femeninas. Se esperaba que, tras desempeñar roles tradicionalmente masculinos durante la guerra, volvieran sin problemas a posiciones domésticas y subordinadas en la sociedad de posguerra. Muchas, como Nancy, encontraron esta transición imposible. En 1949, Nancy intentó ingresar a la política australiana como candidata liberal, pero fue derrotada. Regresó a Europa, donde trabajó para el Departamento de Inteligencia de la Embajada Británica en París. Publicó sus memorias, The White Mouse, 1985, que inicialmente recibieron poca atención. Solo en las últimas 2 décadas de su vida, el interés por su historia creció significativamente. Nancy Wake falleció el 7 de agosto de 2011 a los 98 años en Londres. Hasta el final mantuvo su espíritu combativo y su desdén por las convenciones. Había solicitado que sus cenizas fueran esparcidas en las colinas de Auvernia, donde había luchado con sus maquis. Denise Bloch, la judía que saboteó a Hitler. Mientras agentes como Nancy Wake o Violette Szabo alcanzaron notoriedad por acciones espectaculares, Denise representa a esa mayoría de espías cuyo valor consistió en la discreción absoluta, la constancia metódica y la construcción paciente de redes que sostendrían la resistencia. Nacida el 21 de enero de 1916 en París, Denise provenía de una familia judía
profundamente integrada en la sociedad francesa. Su padre, Jacques-Henri Bloch, era un empresario respetado con sólidas conexiones en la comunidad comercial parisina. A diferencia de Noor Khan, cuya infancia transcurrió en un ambiente de espiritualidad y arte, o de Nancy Wake, marcada por la inestabilidad familiar, Denise creció en un entorno de estabilidad burguesa y educación clásica francesa. Esta normalidad engañosa escondía cualidades excepcionales: un intelecto analítico notable, dominio de múltiples idiomas, francés, inglés, alemán, y una discreción natural que la hacía casi invisible en cualquier entorno social, precisamente lo que se busca en un agente encubierto. La invasión alemana de 1940 trastocó radicalmente su vida. Como judía, pasó instantáneamente de ciudadana respetada a objetivo de persecución. Su padre y 2 de sus hermanos fueron arrestados y enviados a campos de prisioneros de guerra. Denise, junto a su madre Suzanne y su hermano menor Jean-Claude, comenzó una vida errante de identidades falsas y domicilios cambiantes para evitar la deportación. Este periodo revela un aspecto poco comentado del sistema de persecución nazi: la muerte civil que precedía a la muerte física de sus víctimas judías. Antes siquiera de ser arrestados, los judíos eran sistemáticamente despojados de propiedades, profesiones, derechos civiles y finalmente de su identidad misma. Para Denise, como para muchos otros, la primera experiencia de resistencia no fue un acto de sabotaje, sino el simple acto de seguir existiendo bajo una identidad falsificada, negándose a desaparecer como el sistema pretendía. Después de más de un año moviéndose entre escondites, la familia Bloch logró cruzar a la zona no ocupada de Francia, estableciéndose en Lyon. Allí, en lugar de limitarse a la supervivencia personal, Denise comenzó a colaborar activamente con la resistencia. A través de Jean-Maxime Aron, un ingeniero judío que trabajaba para redes clandestinas vinculadas a los británicos, entró en contacto con grupos que ayudaban a pilotos aliados derribados y prisioneros evadidos a escapar hacia España y Suiza. Su rol inicial era puramente logístico: entregaba mensajes, servía de enlace entre células y ocasionalmente ofrecía su apartamento como casa segura. Este trabajo aparentemente modesto requería una valentía y sangre fría notables. Cada documento que transportaba, cada mensaje que transmitía, era potencialmente una sentencia de muerte si los frecuentes controles alemanes la descubrían. Un aspecto que distingue el caso de Denise Bloch del de otras agentes es la doble amenaza que enfrentaba. Para espías como Noor Khan o Nancy Wake, la captura significaría ejecución por espionaje. Para Denise, judía operando bajo identidad falsa, la captura significaría 2 condenas: como espía y como judía. Esto elevaba exponencialmente el riesgo, ya que incluso un arresto rutinario por infracciones menores podría descubrir su verdadera identidad racial y condenarla a la deportación. Tras una breve detención en España, donde las autoridades franquistas mantenían una política ambigua hacia los refugiados judíos, Denise logró contactar con representantes británicos que facilitaron su traslado a Londres. Allí, en lugar de buscar un refugio seguro para el resto de la guerra, solicitó unirse activamente al SOE. Los evaluadores del SOE encontraron en ella cualidades diferentes pero complementarias a las de agentes como Noor o Nancy. Si Noor aportaba sensibilidad cultural y Nancy audacia combativa, Denise ofrecía meticulosidad organizativa y una capacidad excepcional para memorizar detalles. Fue entrenada como operadora de radio, la posición más peligrosa en el espionaje de campo. Mientras un mensajero o saboteador podía pasar desapercibido, un operador de radio siempre dejaba una firma electromagnética detectable. Un mensajero puede esconder un papel, explicaba un manual de entrenamiento del SOE. Un operador de radio se esconde a sí mismo, pero su transmisión siempre es visible. El 2 de marzo de 1944, Denise Bloch fue lanzada en paracaídas cerca de Châteauroux junto a Robert Benoit, un famoso piloto de carreras reconvertido en agente del SOE. Su misión, bajo el nombre en clave Ambroise, era reorganizar redes de resistencia en la región de Nantes, después de que éstas hubieran sido severamente dañadas por infiltraciones alemanas. Durante los siguientes 3 meses, Denise operó como el nexo vital entre Londres y los grupos de resistencia dispersos por el oeste de Francia. Su trabajo consistía en recibir y transmitir códigos para lanzamientos aéreos de armas y suministros.
coordinar acciones de sabotaje y facilitar la evasión de agentes comprometidos. Lo hacía transportando su pesado equipo de transmisión entre granjas aisladas, iglesias abandonadas y casas seguras, siempre consciente de que cada transmisión podía ser detectada por las unidades móviles alemanas de rastreo de señales de radio. La destreza técnica de Denis era notable. Había desarrollado un sistema que le permitía montar su equipo en menos de 3 minutos, transmitir mensajes codificados en menos de 90 segundos y desaparecer antes de que los detectores alemanes pudieran triangular su posición. Esta capacidad técnica, combinada con su apariencia ordinaria, una joven francesa común que podría ser una secretaria o una dependienta, según la describió un compañero de la Resistencia, le permitió operar durante más tiempo que el promedio de los operadores de radio, cuya expectativa de vida en el campo rara vez superaba las 6 semanas. El 18 de junio de 1944, poco después del desembarco de Normandía, el primer eslabón de la cadena se rompió. Robert Benoist fue capturado en París tras ser delatado por un colaborador. Un día después, utilizando información extraída de él, la Gestapo localizó a Denis en una casa de campo cerca de Sermés. La encontraron en plena transmisión, con el equipo de radio funcionando, evidencia irrefutable de espionaje. Trasladada a la sede de la Gestapo en la avenida Foch de París, Denis enfrentó un tipo de interrogatorio diferente al de Nur Khan. Si para Nur los alemanes habían intentado inicialmente la conversión a agente doble, con Denis aplicaron lo que en los manuales internos se denominaba confrontación maximal, violencia física inmediata combinada con humillación específica de género. La Gestapo no aplicaba un protocolo único, sino que adaptaba sus métodos según la evaluación que hacía del prisionero. En Denis habían identificado cualidades de resistencia silenciosa similares a las de Nur, pero sin el trasfondo aristocrático que inicialmente había protegido a esta última. A esto se sumaba su condición judía, que para los interrogadores representaba una confirmación de su marco ideológico, la conexión imaginaria entre judaísmo, bolchevismo y resistencia que obsesionaba al pensamiento nazi. Durante semanas, Denis soportó interrogatorios que combinaban golpizas, privación sensorial y amenazas contra su familia. Los informes internos de la Gestapo, recuperados después de la guerra, muestran la frustración de sus interrogadores. La prisionera muestra una obstinación característica de su raza. Mantiene la misma versión a pesar de evidencias contrarias. Recomendamos clasificación especial. Esta clasificación especial llegó en agosto de 1944. Con las fuerzas aliadas aproximándose a París, Denis fue trasladada a Alemania junto con otras 2 agentes británicas, Violette Szabo y Lilian Rolf. Las 3 fueron enviadas directamente a Ravensbrück, el mayor campo de concentración exclusivamente femenino del Reich. La experiencia de Denis en Ravensbrück difiere de la de otras prisioneras políticas en un aspecto fundamental. Como judía, enfrentaba un doble estigma. El sistema concentracionario nazi operaba con una jerarquía interna de prisioneros, donde los judíos ocupaban el escalón más bajo. Aunque las 3 agentes fueron clasificadas como prisioneras Nacht und Nebel y aisladas del resto de la población del campo, Denis era adicionalmente marcada con la estrella amarilla, lo que significaba raciones aún más reducidas y trabajos más duros. El 5 de febrero de 1945, Denis, Violette y Lilian fueron separadas del resto de prisioneras. Un guardia les informó que serían trasladadas a un campo de trabajo menos severo. Era la mentira estándar que precedía a las ejecuciones. Fueron conducidas al patio trasero del crematorio del campo, donde un oficial de las SS las hizo arrodillarse una por una. Un disparo en la nuca terminó con cada vida. Sus cuerpos fueron inmediatamente incinerados. Denis Bloch tenía 29 años. Como a tantos otros judíos asesinados en el Holocausto, se le negó incluso una tumba, un lugar donde su memoria pudiera anclarse físicamente. Sus cenizas se mezclaron con las de miles de otras víctimas en un intento de borrar no solo su vida, sino la prueba misma de su existencia. Después de la guerra, gracias a testimonios de supervivientes y a la incansable investigación del SOE, se pudo reconstruir parcialmente su historia. El Reino Unido le otorgó póstumamente la King's Commendation for Brave Conduct y Francia la condecoró con la Légion d'honneur, la Croix de Guerre y la Médaille de la Résistance.
Su nombre figura en el Memorial de Valencey, que honra a los agentes del PSOE ejecutados, y en el Brookwood Memorial en Surrey, Inglaterra. Odette Sansom, la espía que engañó a la Gestapo y sobrevivió. Nacida como Odette Marie Céline Brailly el 28 de abril de 1912 en Amiens, Francia, su infancia estuvo marcada por una pérdida traumática. Su padre, Gaston Brailly, un héroe de la Primera Guerra Mundial, murió por heridas de combate cuando ella tenía apenas 6 años. Esta pérdida temprana sembró en Odette una conciencia aguda del sacrificio patriótico, un valor que guiaría sus decisiones décadas más tarde. A los 7 años, otra prueba formativa. Contrajo poliomielitis, enfermedad que la dejó temporalmente paralizada y ciega durante meses. Contra todo pronóstico, se recuperó completamente. A diferencia de otras agentes como Noor o Nancy, que se unieron a la guerra clandestina siendo jóvenes y solteras, Odette ya era madre de 3 niñas cuando comenzó su carrera como espía. Casada con un inglés, Roy Sansom, se había establecido en Somerset, Inglaterra, llevando una vida convencional de ama de casa, hasta que la guerra transformó su existencia. Su reclutamiento para el PSOE ocurrió por una coincidencia casi cómica. En 1942, el almirantazgo británico había emitido un llamamiento público solicitando fotografías de la costa francesa que pudieran ayudar en la planificación de operaciones militares. Odette, que conservaba imágenes de su infancia, respondió a la convocatoria, pero, por error, envió las fotografías al departamento equivocado, que resultó ser una oficina encubierta del PSOE. Este error administrativo la puso en contacto con reclutadores que quedaron impresionados por su conocimiento detallado de la geografía francesa y su dominio nativo del idioma. Cuando le propusieron unirse como agente de campo, su familia se opuso vehementemente. Roy Sansom argumentó que como madre de 3 hijas pequeñas, su lugar estaba en casa. La propia madre de Odette le imploró que considerara los riesgos. Tras un entrenamiento intensivo, Odette fue asignada a la misión Spindle bajo el nombre en clave Liz. A diferencia de Noor, que fue lanzada en paracaídas, o de Nancy, que cruzó los Pirineos a pie, Odette fue infiltrada por mar el 31 de octubre de 1942, en un pesquero que la dejó en la costa mediterránea francesa cerca de Cannes. Su misión era servir como mensajera y coordinadora para la red dirigida por Peter Churchill sin relación con el primer ministro británico, que operaba en el sudeste de Francia y los Alpes. Durante meses, Odette operó con notable eficacia, moviéndose entre aldeas alpinas como una ciudadana francesa común que había regresado a su país tras el estallido de la guerra. Su tapadera era impecable, su francés perfecto y su conocimiento de las costumbres locales incontestable. Facilitó lanzamientos aéreos de suministros para la resistencia y transmitió información vital sobre movimientos de tropas italianas en la frontera. En este periodo, Odette desarrolló una relación romántica con Peter Churchill, complicando la dinámica profesional pero también proporcionando una tapadera adicional, la de una pareja francesa ordinaria. Esta relación tendría consecuencias imprevistas cuando ambos fueron capturados. El 16 de abril de 1943, Odette y Peter fueron traicionados por un agente doble, Hugo Bleicher, que se había infiltrado en su red haciéndose pasar por oficial alemán disidente. La operación que condujo a su captura ilustra la sofisticación que había alcanzado el contraespionaje alemán para 1943. Bleicher no se limitó a arrestarlos, sino que construyó una elaborada operación de engaño que duró semanas, creando una falsa sensación de confianza antes de la trampa final. La captura de Odette marca el comienzo de un capítulo que la distingue de otras agentes, su extraordinaria capacidad para la guerra psicológica dentro del sistema de interrogación. A diferencia de Noor Khan, que se refugió en el silencio, o de Nancy Wake, que hubiera respondido con desafío abierto, Odette adoptó una tercera vía: la manipulación táctica de sus interrogadores. Desde el primer momento de su cautiverio, Odette implementó una estrategia audaz. Afirmó que Peter Churchill era sobrino del primer ministro británico Winston Churchill, lo cual era falso, y que ella era su esposa. Esta mentira, aparentemente simple, tenía un propósito múltiple: proteger a Peter presentándolo como un premio potencialmente valioso para negociaciones futuras y atraer sobre sí misma la atención de los interrogadores, desviándola de otros miembros de su red.
Trasladada a la prisión de Fresnes, en las afueras de París, Odette enfrentó a uno de los interrogadores más notorios de la Gestapo, Ernst Vogt, especializado en quebrar agentes femeninas. Los métodos de Vogt combinaban violencia física, arranque de uñas, quemaduras con hierros al rojo vivo, con manipulación psicológica, alternando brutalidad con amabilidad calculada. Lo que Vogt no anticipó fue encontrar en Odette a una adversaria igualmente versada en guerra psicológica. Durante las sesiones de tortura, ella mantenía un comportamiento que desconcertaba a sus captores. No gritaba, no suplicaba, apenas reaccionaba visiblemente al dolor. Esta aparente impasibilidad frustraba el propósito mismo de la tortura, quebrar la voluntad a través del miedo y el dolor. Después de meses de este juego psicológico, los alemanes llegaron a una conclusión parcialmente correcta. Odette no cedería bajo los métodos convencionales de interrogación. La condenaron a muerte por espionaje, pero en lugar de ejecutarla inmediatamente, la trasladaron a Alemania en julio de 1944. Ya para entonces, París estaba a punto de ser liberada, y los nazis evacuaban prisioneros valiosos hacia el Reich. En Alemania, Odette fue enviada directamente a Ravensbrück. Allí se reveló otro aspecto del sistema concentracionario, su función no solo como centro de exterminio, sino como instalación de detención para prisioneros especiales, Sonderhäftlinge, que podían tener valor como moneda de cambio. La mentira de Odette sobre el parentesco de Peter Churchill con el primer ministro británico, combinada con su matrimonio con él, la colocaba en esta categoría excepcional. A diferencia de la mayoría de prisioneras de Ravensbrück, que eran alojadas en barracones masificados, Odette fue confinada en una celda de aislamiento en el búnker del campo, un edificio de cemento separado del complejo principal. Este aislamiento, aunque psicológicamente brutal, la protegió de las epidemias de tifus y disentería que diezmaban a la población general del campo. También la mantuvo apartada de las selecciones regulares para trabajo forzado o experimentos médicos, otra función siniestra de Ravensbrück, donde médicos de las SS realizaban procedimientos pseudocientíficos en prisioneras, principalmente polacas. Las condiciones en su celda eran infrahumanas: oscuridad casi total, frío extremo, alimentación mínima y aislamiento sensorial. Durante meses, el único contacto humano eran los guardias que ocasionalmente entraban para interrogarla o trasladarla a otras dependencias. Este régimen, diseñado para destruir la cordura, se convirtió paradójicamente en la salvación física de Odette. A medida que la guerra se acercaba a su fin y el Ejército Rojo avanzaba hacia Ravensbrück en abril de 1945, el comandante del campo, Fritz Sugren, tomó una decisión que cambiaría la vida de Odette y el curso de la justicia de posguerra. Desesperado por salvarse, Sugren la sacó del campo con la intención de entregarla personalmente a los aliados como gesto de buena voluntad. El 3 de mayo de 1945, condujo con ella hasta las líneas americanas, donde esperaba negociar su propia inmunidad. El plan fracasó espectacularmente. Al llegar a las posiciones aliadas, Odette inmediatamente reveló la verdadera identidad de Sugren y aseguró su arresto. Años después, Sugren sería ejecutado por crímenes contra la humanidad, en parte gracias al testimonio de Odette, que se convertiría en una testigo clave en los juicios de Hamburgo contra los oficiales de Ravensbrück. Liberada pero físicamente devastada, había perdido todo su cabello y pesaba apenas 45 kilos, Odette fue repatriada a Inglaterra, donde se reunió con sus hijas tras 3 años de separación. Los médicos que la examinaron quedaron asombrados por su supervivencia, calificándola de milagro médico, considerando las condiciones y duración de su cautiverio. En 1946, Odette Sansom se convirtió en la primera mujer en recibir la George Cross, la más alta condecoración civil británica por actos de valentía extrema. Sin precedentes para una mujer viva, esta distinción reflejaba no solo su coraje durante el cautiverio, sino también la importancia de su testimonio posterior contra criminales de guerra nazis. Odette Sansom falleció el 13 de marzo de 1995 en Walton-on-Thames, a los 82 años. Su legado perdura no solo en las condecoraciones y monumentos, sino en su contribución fundamental a nuestra comprensión del sistema nazi desde la perspectiva de alguien que no solo lo observó, sino que lo desafió activamente, lo sobrevivió y finalmente ayudó a llevar a sus perpetradores ante la justicia.
Lilian Rolf, la operadora fantasma que engañó al Reich. Nacida en París el 26 de abril de 1914, Lilian encarnaba el cosmopolitismo europeo que el nazismo tanto despreciaba. Su padre, George Rolf, un contable británico de Devon, y su madre, Alexandra Stern, descendiente de judíos rusos, le proporcionaron una infancia entre mundos e idiomas. De esta educación multicultural surgió una mujer reservada pero observadora que se movía con naturalidad entre diferentes ambientes culturales. La vida de Lilian dio un giro inesperado en 1933, cuando su familia se trasladó a Río de Janeiro, Brasil. Allí, mientras Europa se sumergía en la oscuridad del fascismo, ella desarrolló habilidades que la prepararían inadvertidamente para su futuro papel. Trabajando como archivista en la Embajada Británica, parte de su labor consistía en monitorear movimientos de buques alemanes en el Atlántico Sur. Este trabajo, aparentemente rutinario, le proporcionó una comprensión de la inteligencia naval y un sentido de la importancia estratégica de la información precisa. Cuando Brasil rompió relaciones con Alemania en 1942, Lilian regresó a Inglaterra con una motivación clara. A diferencia de muchas agentes que fueron reclutadas por el PSOE mediante contactos personales o coincidencias, ella se presentó voluntariamente. Su perfil, trilingüe, con experiencia en clasificación de información sensible y conocimiento de primera mano sobre territorios ocupados, la convertía en una candidata excepcional. En abril de 1944, ya con el nombre en clave Nadine, Lilian aterrizó en suelo francés con una misión crítica dentro de la operación Historian. A diferencia de Nancy Wake o Violet Savo, no sería una organizadora de sabotajes directos o líder de maquis. Su papel era igualmente vital, pero menos visible: mantener vivas las comunicaciones entre la resistencia del Loiret y Londres, especialmente durante los cruciales días previos y posteriores al desembarco de Normandía. Lo que distinguió a Lilian en el campo fue su extraordinaria destreza técnica. Un transmisor de radio en la Francia ocupada no era simplemente un aparato, era una sentencia de muerte en potencia. Los alemanes habían perfeccionado sistemas para detectar transmisiones en cuestión de minutos. Donde otros operadores sucumbían al pánico y cometían errores fatales, Lilian trabajaba con una serenidad matemática. Limitaba cada transmisión a menos de 90 segundos. Jamás utilizaba dos veces la misma ubicación. Desarrolló un sistema de códigos secundarios que solo ella y su contacto en Londres comprendían plenamente. Cuando fue capturada el 31 de julio de 1944 en Nargis, estaba en medio de una transmisión sobre movimientos de tropas Panzer hacia Normandía. A diferencia de agentes capturados con documentos falsos que podían mantener alguna cobertura, ser atrapada con un equipo de radio era evidencia irrefutable de espionaje. La Gestapo lo sabía y ella también. Lo que siguió en la avenida Foch revela otra faceta del tratamiento particular que los nazis reservaban para las espías femeninas. Mientras que con los hombres los interrogatorios se centraban principalmente en obtener información operativa, con mujeres como Lilian incluían un componente adicional de humillación diseñada específicamente para recordarles su lugar. Un oficial alemán, describiendo posteriormente el protocolo para interrogar mujeres espías, mencionó que deben ser tratadas de manera que comprendan la perversidad de haber abandonado su rol natural. En el caso de Lilian, sus interrogadores combinaron la tortura física con ataques a su identidad como mujer. La obligaron a permanecer desnuda durante horas, burlándose de su cuerpo. La privaron de higiene básica para luego mofarse de su apariencia impropia de una dama. Este aspecto de degradación basada en género era una táctica deliberada contra las agentes femeninas. Mientras Denise y Violet compartieron un destino común con Lilian en Ravensbrück, cada una experimentó el campo de manera distinta. Para Lilian, debilitada por una pulmonía contraída durante los interrogatorios, el campo representó un deterioro físico acelerado. Mientras otras prisioneras, Nacht und Nebel, eran asignadas a la fábrica de armamentos, Lilian alternaba entre la enfermería improvisada y trabajos forzados según su capacidad física fluctuante. La ejecución de Lilian, Denise y Violet el 5 de febrero de 1945 siguió el mismo protocolo clínico que los nazis reservaban para prisioneros especiales. Un disparo en la base del cráneo, sin testigos ni registro formal.
Pero incluso en esta última humillación las tres mujeres dejaron su marca. Un guardia del campo, interrogado después de la guerra, mencionó que las prisioneras británicas caminaron erguidas y se negaron a que les vendaran los ojos. La más delgada, probablemente Lillian, mantuvo una expresión impasible hasta el final. La condecoración póstuma con la King's Commendation for Brave Conduct y la Croix de Guerre francesa reconocen oficialmente su valor, pero quizás el tributo más apropiado para Lillian Rolfe resida en las palabras de un operador de radio en Londres que recibió sus transmisiones. Cada punto y raya que enviaba era perfecto, incluso en sus últimos mensajes cuando sabía que la estaban rastreando. Esa clase de precisión bajo presión extrema no es solo técnica, es un tipo particular de coraje que no tiene nada que ver con la bravuconería y todo que ver con la excelencia interna. Violette Szabo, la espía que enfrentó sola a los nazis. Nacida como Violette Reine Elizabeth Bushell el 26 de junio de 1921 en París, su vida comenzó en el cruce de dos identidades que simbolizarían posteriormente la alianza contra el fascismo. Su madre, Reine Leroy, era una francesa de provincia. Su padre, Charles Bushell, un inglés que había servido como conductor de ambulancias durante la Primera Guerra Mundial. Esta herencia dual le proporcionó no solo el bilingüismo perfecto que la haría valiosa como agente, sino también una personalidad que combinaba elementos culturalmente atribuidos a ambas naciones, la pasión emocional latina y la tenacidad flemática británica. El punto de inflexión en su vida ocurrió durante la celebración del Día de la Bastilla en Londres, el 14 de julio de 1940. En medio del baile conoció a Etienne Szabo, un apuesto oficial de la Legión extranjera francesa que había escapado de la Francia ocupada para unirse a las fuerzas francesas libres. El flechazo fue instantáneo y la boda rápida. Se casaron apenas 6 semanas después. Su unión, sin embargo, estaría marcada por la separación. Etienne fue enviado al frente africano casi inmediatamente después de la boda. Violette, entretanto, descubrió que estaba embarazada. El 8 de junio de 1942 dio a luz a una niña, Tania. 4 meses después, el 24 de octubre, Etienne murió heroicamente en la batalla de El Alamein, sin haber conocido jamás a su hija. Esta pérdida transformó a Violette. A los 21 años, viuda y con una bebé, no buscó seguridad, sino venganza. «Voy a matar alemanes», le dijo simplemente a un amigo de la familia. Esta motivación profundamente personal la distingue de otras agentes cuyas razones para unirse al PSOE eran más ideológicas o patrióticas. Para Violette, la guerra se había vuelto íntima. Tenía el rostro del hombre que le había sido arrebatado. Durante su entrenamiento con el PSOE, Violette mostró aptitudes que asombraron a sus instructores. Era una tiradora nata, superando incluso a reclutas masculinos en precisión con pistola. Su condición física era excepcional, podía marchar con equipo completo durante horas sin mostrar fatiga. Particularmente notable era su dominio del combate cuerpo a cuerpo, donde su estatura pequeña, apenas 1,63 metros, se convertía en ventaja, permitiéndole ejecutar llaves y derribos con velocidad sorprendente. El 5 de abril de 1944, Violette fue lanzada en paracaídas sobre la región de Normandía en su primera misión, bajo el nombre en clave Louis. Su objetivo era evaluar el estado de una red de resistencia recientemente comprometida y establecer nuevos contactos. Operando desde granjas aisladas y pequeños pueblos, logró recopilar información crucial sobre defensas costeras alemanas y movimientos de tropas, datos que resultarían vitales para el inminente desembarco de Normandía. Completada exitosamente esta misión inicial, Violette regresó brevemente a Inglaterra. Pasó unos días con su hija antes de solicitar inmediatamente una segunda misión. El 7 de junio de 1944, apenas un día después del inicio del desembarco de Normandía, Violette volvió a saltar sobre Francia, esta vez en la región de Limoges. Su misión, codificada como Salzmannsrunde, era significativamente más peligrosa que la anterior. No solo debía recopilar información, sino coordinar activamente sabotajes para impedir el movimiento de refuerzos alemanes hacia las playas de Normandía. Los siguientes días revelaron su extraordinaria capacidad operativa.
Estableció contacto con múltiples grupos maquis previamente dispersos, organizó lanzamientos aéreos de armas y personalmente participó en la voladura de un puente ferroviario y una subestación eléctrica. A diferencia de otras agentes que operaban principalmente como enlaces o transmisoras, Violet asumía frecuentemente el papel de combatiente directa. El episodio que sellaría su leyenda ocurrió el 10 de junio de 1944, cuando viajaba en automóvil con Jacques Dufour, un líder local de la resistencia. Al aproximarse a un control alemán cerca de Salon-la-Tour, comprendieron inmediatamente que la situación era crítica. El puesto estaba fuertemente armado y ya habían sido vistos. Lo que siguió fue uno de los enfrentamientos más extraordinarios protagonizados por una agente femenina durante toda la guerra. Mientras Dufour intentaba escapar a pie, Violet tomó la decisión consciente de cubrirle la retirada. Armada únicamente con una metralleta Sten y 8 cargadores, se enfrentó sola a una unidad alemana compuesta por más de 20 soldados. Durante casi 30 minutos, Violet mantuvo a raya a los alemanes, cambiando constantemente de posición, disparando en ráfagas cortas y precisas, obligándolos a mantenerse a cubierto mientras Dufour escapaba hacia un bosque cercano. Los testigos describen que alternaba posiciones entre un árbol y una cuneta, moviéndose con la fluidez de quien ha entrenado extensivamente para el combate. Su técnica táctica, fuego y movimiento, demostraba un nivel de entrenamiento militar que dejó perplejos a los soldados alemanes. Solo cuando agotó su última munición intentó retirarse ella misma. Una desafortunada caída durante la huida le causó una torcedura de tobillo que permitió su captura. Incluso entonces sacó su pistola de reserva e hirió a un soldado antes de ser finalmente sometida. Los soldados que la capturaron, entre admirados y furiosos por la resistencia de esta joven mujer, inicialmente la trataron con brutalidad física. Sin embargo, un oficial que llegó al sitio, reconociendo su potencial valor como fuente de inteligencia, ordenó su traslado inmediato a centros de interrogación especializados. Primero en Limoges y luego en la infame sede de la Gestapo en la avenida Foch de París, Violet experimentó un régimen de interrogatorio particularmente severo. Los informes indican que fue sometida a técnicas conocidas como intensificadas, un eufemismo para torturas que incluían inmersión prolongada en agua helada, descargas eléctricas y simulacros repetidos de ejecución. La respuesta de Violet a estos métodos fue única entre las agentes capturadas. Ni el silencio de Nour, ni la manipulación psicológica de Odette, sino un desafío directo y provocador. Esta actitud, lejos de ganarle clemencia, intensificó la severidad de su tratamiento. Un informe interno de la Gestapo la describió como excepcionalmente peligrosa y mentalmente indomable. La clasificación resultó en su rápido traslado al sistema concentracionario, donde esperaban quebrar lo que los interrogadores convencionales no habían podido. El 8 de agosto de 1944, Violet fue deportada a Alemania en el mismo transporte que llevaba a Denise Bloch y Lilian Rolf. Las tres fueron enviadas directamente a Ravensbrück, donde fueron clasificadas como prisioneras Nacht und Nebel. El 5 de febrero de 1945, Violet fue ejecutada junto a Denise Bloch y Lilian Rolf. Las tres mujeres fueron conducidas al patio trasero del crematorio del campo y asesinadas con un disparo en la nuca. Violet tenía 23 años y dejaba huérfana a su hija Tania, de apenas 2 años y medio. Después de la guerra, Violet Szabo se convirtió en una de las agentes femeninas más condecoradas. Recibió póstumamente la George Cross, una de las más altas distinciones británicas por valentía, y la Croix de Guerre francesa con estrella de bronce. Su historia inspiró el libro Carve Her Name with Pride de R. Giamini, 1956, posteriormente adaptado al cine en una película protagonizada por Virginia McKenna, que se convertiría en uno de los primeros retratos cinematográficos populares de una mujer espía. Su hija Tania, criada por los padres de Violet, dedicó gran parte de su vida a preservar y difundir el legado de su madre. En 2000 publicó Young, Brave and Beautiful, una biografía que complementaba la imagen heroica de Violet con dimensiones más personales e íntimas. En 2009 donó la George Cross de su madre al Imperial War Museum de Londres, donde se exhibe como símbolo del coraje femenino durante la guerra. Hoy, monumentos en su honor se encuentran en Londres y en Wormelow Tomb, Herefordshire, donde pasó parte de su infancia.
Su nombre también figura en el Memorial de Valensay y en el Museo de la Resistencia de Limoges, cerca del lugar donde libró su último combate.